Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 25, entonces contaríamos contigo para rescatarlo con vida, si es posible, Shirou. Rin le recordó al caballero mientras él y su compañero se excusaban de la habitación de Rin y Sakura. Las dos hermanas tenían una cita para cenar con un pez gordo para cerrar un trato más tarde y tenían que cambiarse. Shirou sabía exactamente cuánto tiempo les tomaría a las dos prepararse y se había excusado un poco antes, sin embargo, para su decepción. Haremos lo que podamos, pero no podemos garantizar su estado de salud. Shirou se rascó la cabeza y luego palideció cuando Sakura sonrió encantadoramente detrás de ellos mientras bebía té. Encontraremos una manera de arreglárnoslas. Solo asegúrate de detenerlo a toda costa, Shirou. A toda costa, nuestra reputación está en juego. Imagino que nuestra reputación se vería reforzada si también atacáramos a Torchui con fuerza letal. Se adaptará a nuestro lema y actuará como una garantía para nuestros clientes. Pirra rió nerviosamente mientras Rin se giraba chasqueando los dedos. Perfecto, eso es perfecto, tenemos que plantearlo durante la reunión más tarde y agregarlo como parte del lema y la misión de nuestra empresa. Sin duda, parece que los dos estarán ocupados durante un tiempo. Entonces, supongo que no recibiré los libros que pedí hasta después del torneo, preguntó Shirou con una sonrisa ligeramente torcida. Se necesita dinero para transportar cosas, ¿sabes? Todavía estamos esperando noticias suyas y, honestamente, no pensé que te interesarían esas cosas, son solo viejos cuentos de hadas sobre magia. No pensé que fueras del tipo de los que se imaginan fantasías, en realidad, olvídate de eso, no importa lo que mi madre haya dicho sobre que la magia es real, son solo historias, preguntó Rin con sospecha. La última vez te dije que quería saber más sobre ti y tu familia, eso no ha cambiado. Pero también recordé esas historias que tu madre nos contó sobre los hermanos Grimm y la magia en el pasado. Pensé que también podrían ser parte de tu historia, dado el entusiasmo que sentía por ello en ese entonces, pero antes de irme, las dos hermanas se giraron para mirar a Shirou, que tenía los brazos bien abiertos para un abrazo, para su sorpresa, y en un instante, se estrellaron contra él y lo envolvieron en un gran abrazo que le dificultaba respirar. Así es como lo hace un hombre. Pirra comentó asintiendo mientras les sonreía a los tres. A pesar de su excentricidad, Pirra podía decir que sus vínculos eran más fuertes que cualquier cosa que pudiera haber forjado con el equipo SNPR hasta la fecha. Sin embargo, esperaba que eso cambiara pronto. Ten cuidado, Shirou, no te esfuerces, idiota, y cuida de él por nosotros, Pirra. Eso sí que fue interesante, veo que su reputación no era exagerada. Su interés combinado por la destrucción es inquietante. Shirou, dijiste que eran diferentes cuando eran más jóvenes. Pirra preguntó en voz baja. No, se estremeció y susurró mientras salía del hotel junto con Shirou. El caballero de Beacon también se estremeció y miró hacia atrás antes de asentir y responder. Para resumir la larga historia, sucedió después de que su padre falleció, aunque dijeron que era un Grimm, las protecciones que la familia Tosaka siempre colocaba alrededor de sus viviendas lo hacían imposible. El rostro de Shirou se oscureció mientras le explicaba a Pirra, la pelirroja, sabiendo que era un asunto privado, asintió con la cabeza y no se quejó de que era una versión muy condensada de la historia. Lamento preguntar esto, si es demasiado privado, le preguntaré a Sakura o Rin yo mismo. Entonces, ¿puedes parar, Shirou? Shirou hizo una pausa ante las palabras de Pirra antes de sonreírle. ¿Realmente piensas en ellos como tus amigos, no es así, Pirra? Sí, claro que sí. Son guerreros formidables por derecho propio y me reconocieron. No es fácil que ambos se hagan amigos y, sin duda, te invitaron a que fueras a verlos, no porque fueras su amigo. Querían que me cuidaras porque confían más en ti que en los demás. Shirou lo dijo sin rodeos, y Pirra frunció el ceño ante eso. Que digas eso de tus amigos más cercanos no es propio de ti, Shirou.
Los conozco desde que tengo memoria, Pirra, sé exactamente cómo son, y aunque los amo, sé exactamente cómo son, y ellos, podrían verte como amigos después de lo que pasó hoy. Shirou fue cauteloso con sus palabras ya que no quería traer falsas esperanzas a Pirra, y no estaba seguro de cómo la pelirroja tomaría la noticia. ¿Entonces no lo hicieron antes? Siempre pensé que lo harían, después de todo estábamos unidos contra tu incapacidad para cuidar de ti mismo. Pirra le dio una sonrisa perezosa mientras le golpeaba el hombro en broma y Shirou inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? ¿Cuándo? Soy tu compañero, Shirou, se supone que te conozco. No estoy seguro de si te esforzaste por entenderme, pero yo lo hice por ti. Me preocupo por ti, Shirou, eres mi compañero de equipo y uno muy bueno, además. No voy a dejar que un compañero mío esté en peligro porque sea terco y estúpido. Pirra lo dijo con tanta sinceridad y sus palabras hicieron que Shirou se sintiera culpable mientras se rascaba la cabeza torpemente. Eso era cierto, todas las palabras de Pirra eran ciertas y él no había hecho nada a cambio. Había protegido a Pirra, la había protegido a ella y a su equipo, pero fue únicamente porque se esperaba que lo hiciera. Sus vidas eran suyas hasta cierto punto cuando él los condujo al combate, y eso no había sido suficiente. No comparado con Pirra, que luchó, lo protegió y trató de comprenderlo. Por cada vez que Shirou la protegió, Pirra lo cuidó incontables veces en la escuela. Por cada monstruo que mató para protegerla, Pirra lo cuidó en la escuela. Esa era la diferencia, y Shirou acababa de darse cuenta de eso. Ajá, deja de mirarme, me estoy avergonzando. No es gran cosa, ¿sabes? Pirra le dio una palmada en el hombro mientras miraba hacia otro lado, lo que provocó que Shirou también se sonrojara mientras miraba torpemente hacia un lado antes de toser y tratar de volver al tema original. Rin y Sakura no confían en nadie tan fácilmente, confían en mí porque las ayudé después de lo que pasó. Estuve allí para ellas y las cuidé hasta que Sakura se recuperó y comenzó a ayudarme con la cocina. Llevó un mes y fue más rápido de lo que me hubiera gustado, pero se hicieron cargo de la operación de la familia Tosaka casi de inmediato. Pirra estaba impresionada de que pudieran hacerlo a una edad tan temprana. Probablemente eran genios por derecho propio. Rin era inteligente, misteriosa y muy astuta, mientras que Sakura ocultaba su verdadera fuerza detrás de su hermana, quien sabe qué tenía para ofrecer, pero juntas eran un dúo formidable. No es de extrañar que pudieran hacer tanto a una edad tan temprana. Sí, Rin siempre fue un genio y asumió el cargo de jefa mientras Sakura ayudaba a convencer a los empleados y asociados para que la dejaran dirigir el negocio, y tuvo éxito en poco más de medio año, expandiendo y reteniendo el control del grupo Tosaka cuando apenas tenían 10 años. Ya veo, entonces les arrebataron su infancia y ellos no pudieron hacer amigos. Por eso sí, es difícil, estaban rodeados de enemigos por todas partes y no ayudaba que siempre intentaran apuntar a Sakura ya que parecía ser la más débil. Shirou se estremeció y por la mirada de miedo en sus ojos, Pirra se dio cuenta de que fue entonces cuando Sakura había, mostrado su habilidad y apariencia. ¿Fue tan malo? Intentó no dejar que su voz temblara, pero la intención asesina de la chica de aspecto gentil había dejado una gran impresión en ellos la última vez que el equipo se había reunido con ella. Había bastado una instancia de Yan coqueteando excesivamente para que supieran que era una mala idea. Incluso Rin quedó congelada por el miedo antes de recuperarse más rápido que cualquiera de ellos. La primera vez que sucedió, tuvieron que quemar toda la habitación, fue un desastre, pero Sakura nunca mató a nadie. Shirou intentó sonar alegre, pero Pirra no se lo creyó, aunque él tampoco. ¿Y Rin, lo hizo? Bueno, en su defensa, ella definitivamente estaba paranoica después de ese intento contra Sakura, no sé cómo, pero su familia tenía un arte poco conocido y olvidado que les permitía crear defensas que ella llamaba barreras. Shirou sonrió ante ese término, varios, así que así lo llamaban ahora. Rin también era particularmente buena en eso, así que los colocó alrededor de donde vivían, donde estaban sus tiendas, y Shirou se quedó en silencio mientras dejaba de caminar, lo que provocó que Pirra se diera la vuelta para colocar una mano sobre su hombro nuevamente.
Esto fue incómodo, los dos estaban en medio de la calle y Pirra tiró a Shirou a un lado para que pudiera recomponerse nuevamente antes de hablar. Fue entonces cuando se ganaron su reputación. Es bastante obvio cuando a los ladrones les vuelan la cabeza en el momento en que intentan robar la caja registradora. Eso causa impresión, tal vez por eso escapó Torchwick. Querían el polvo, y no el dinero. Los pensamientos de Shirou se desviaron por un momento antes de que Pirra lo trajera de vuelta, riéndose un poco mientras los dos se apoyaban contra una pared de uno de los edificios. Eran una vista extraña, dos cazadoras/cazadores, luciendo como si estuvieran en una cita. Espera, ¿qué tenía de malo eso en primer lugar? Se verían bien juntos. Bien. ¿Rin siempre está obsesionado con el dinero? Sí, la familia originalmente quería enviar a Sakura lejos, para tener más control sobre Rin ya que ella era mayor. Y para empeorar las cosas, era durante el período de duelo, y querían sacarla de allí a escondidas. Rin escuchó sus planes y no los dejó hacerlo, así que hizo todo lo posible para demostrar que eran dignos de ser los líderes. Yo ayudé, y Kiritsugu también lo hizo, entonces es por eso que también confían en Kiritsugu, porque él los salvó. Más bien los protegía, pero es lo mismo. Los Tosakas no financian a los Witefam, pero tratan a los Faunus como personas reales, y eso es algo que, me entristece decirlo, no es muy común. ¿Has oído hablar de cómo a Weiss le desagradaban los Faunus? Probablemente por eso es difícil para Rin hacer tratos con los Tshne. Nos estamos saliendo lamentablemente del tema, pero, me alegro de que me hayas contado todo esto. Pirra le dio a Shirou una cálida sonrisa que hizo que el caballero se rascara la cabeza. Eso no era nada, todavía no sabía nada sobre Pirra, pero había estado divagando por un tiempo. Supongo que quería que los comprendieras mejor. Después de todo, no pudieron ahuyentarte. Shirou murmuró al final para sorpresa de Pirra. ¿Qué quiso decir Shirou con eso? A los dos, nunca les gustó que nadie se me acercara. Son casi obsesivos y. Ya sé por qué, no soy tan tonta. Shirou se rió entre dientes mientras Pirra lo miraba fijamente. Así que ya lo sabía, así que, ¿qué hizo al respecto? Nada en absoluto. Pero no puedo aceptar sus sentimientos, no es tan fácil. Al final, somos diferentes, quizás más de lo que puedas entender. Los amo, pero no de esa manera, no sé cómo explicarlo honestamente. Pirra no tenía nada que decir ante eso, y los dos se quedaron en silencio por un rato, simplemente disfrutando de la compañía del otro hasta que Pirra habló. Pues si no pudieron echarme, tú tampoco puedes. Soy tu compañero y estaré a tu lado. Es una promesa para toda la vida. Pirra le guiñó un ojo mientras se cortaba la mano con Milo, lo que provocó que Shirou la mirara en estado de shock. Eso, realmente no es necesario, Pirra. Tonterías, un Nikos siempre cumple sus promesas, especialmente a un compañero. Incluso si tú no. Los ojos de Pirra se abrieron y sus mejillas se sonrojaron cuando Shirou tomó la mano de Pirra para cortarle la mano a Milo también. Sin decir palabra, ambos se dieron la mano, se formó un vínculo en la sangre, y hasta el día de hoy, Shirou no sabía por qué se vio obligado a hacer eso. Estoy encantado de conocerte, amiga Ruby. La extraña chica que era conocida como Penny le sonrió a su Ruby mientras el líder del equipo Ruby caminaba con ella por las calles de Vale. Después de haber trabajado con el resto en el lugar donde cada pareja patrullaría, se separaron para disfrutar de las vistas por un rato antes de reunirse para cenar más tarde, después de que Shirou terminara de conocer a Rin y Sakura. Con su limitada mano de obra, los cuatro tendrían que cubrir un área pequeña en lugar de la ruta que hubieran querido seguir, y era mucho más fácil mantenerse discretos si se mantenían en el camino principal y lejos de las miradas indiscretas en cualquier caso. Por lo que había descubierto sobre Roman Torchwick, el modus operandi del hombre era simplemente presentarse pavoneándose con sus guardaespaldas y sacarlos del estante del indefenso comerciante de polvo. No había ninguna sutileza en ello, y Ruby casi había sido víctima de algo así, lo que le recordó la debilidad de todos los comerciantes de Vale. ¿Acaso no pueden invertir en algún tipo de seguridad?
Ruby estaba tan sumida en sus pensamientos que por accidente se topó con una chica extraña llamada Penny y después de ayudarla, y con un desliz de su lengua, la llamó amiga. Penny nunca había tenido una amiga antes, eso era evidente por la expresión de alegría que tenía cuando la abrazó y la hizo girar felizmente. Eso también era un poco extraño, ver a alguien actuar de manera tan excéntrica y feliz. Sí, eso es genial. Yo también estoy encantada de conocerte, Penny. Ahora somos amigas y las amigas se ayudan entre sí. Penny le sonrió a Ruby mientras la seguía, mientras ella exploraba el lugar que iba a vigilar más tarde. Los demás estaban haciendo lo mismo, aunque tenía serias dudas de que Nora pudiera hacerlo. Ella era, oh, dioses, era como si las dos fueran similares. Sí, los amigos se ayudan entre sí. Lo entiendo, amiga Ruby. ¿Necesita ayuda la amiga Ruby? Llamarme simplemente Ruby sería un buen comienzo. Ya veo, entonces te llamaré Ruby. Sí, Penny, sería genial. Te lo agradezco. Ruby le dio a Penny una sonrisa feliz mientras doblaba una esquina hacia la primera tienda Dust que había en su área y asintió mientras marcaba una nota en su pergamino. ¿Vienes, Penny? Voy a visitar la tienda Dust, tal vez compré algo si tienen descuento. Ruby le preguntó a Penny y le dio una sonrisa exasperada cuando Penny se aferró a su mano con entusiasmo, demasiado ansiosamente mientras sentía dolor por lo fuerte que estaba apretando su mano. Me encantaría. Pero me imaginaba que las chicas irían a comprar ropa y maquillaje. Oh, dioses, soy cazadora, Penny, comprar maquillaje no es mejor que comprar polvo y armas. Vamos. Oh, Ruby también es cazadora. ¡Qué coincidencia! Yo también me estoy entrenando para serlo. Bueno, tú, ciertamente no pareces el indicado, en realidad, lo hizo, con su super fuerza y la ligereza de sus pies cuando la alcanzó antes. Ruby no tuvo problemas en creer que era una cazadora, pero tenía que estar segura y obtener algo de información sobre ella. Después de todo, se acercaba el Festival Vital y el torneo. Weiss había declarado su intención de explorar la competencia a principios de la semana, eso no se había materializado gracias a su necesidad de tratar de encontrar a Kiritsugu y ahora esto. Pero ahora, tal vez Ruby había encontrado la mina de oro. Estoy lista para el combate, Ruby, todo mi ser lo está. Ah, ¿sí? Bueno, vamos de compras entonces. Yo soy Lieren. Mientras el chico se presentaba lacónicamente a Kiritsugu, quien parecía un poco perplejo y probablemente un poco confundido sobre si estaba siendo educado, profesional o simplemente perezoso. La forma en que los hombros de Ren se desplomaron un poco después de que hizo su rápida reverencia probablemente habló de la última opción, pero Kiritsugu lo ignoró a favor de asentirle. En lo que se centraba su atención era en la muchacha que había acompañado a su hija adoptiva y ahijado, cuyo cabello blanco reconoció como uno que había visto una vez, fugazmente como había sido. El cabello blanco y plateado como el de ella no era algo común, y había pocos que pudieran igualar ese hermoso color de cabello. Sí, Kiritsugu encontraba hermoso ese color, incluso podría llamarse su tipo, pero esta chica, esta mujer, Kiritsugu sabía que no debía acercarse a ella de esa manera. Una nieve. Kiritsugu respiró tranquilamente mientras permanecía estoico frente a una de las familias humanas que le habían declarado la guerra al colmillo blanco y a los faunos, y con razón. El colmillo blanco había atacado a su familia sin piedad hasta el punto de dolerle a Kiritsugu. Desafortunadamente para el colmillo blanco o para los faunos en general, sus ataques no habían debilitado a la familia Schne tanto como esperaban. Habían tomado vidas, habían tomado oportunidades y les habían costado muchos recursos, pero los Schne habían comenzado a contraatacar y contraatacaron, con fuerza. Antes solo habían sido prácticas laborales cuestionables, estaban presionando mucho a los fauno, no habían sido justos con los fauno, y aunque antes había estado mal, había empeorado después de que el colmillo blanco había comenzado su cruzada contra el grupo Schne.
Habían prohibido sistemáticamente a Faunus trabajar en su grupo por desconfianza hacia ellos, y aunque podría considerarse una victoria menor que ningún otro de su especie volviera a ser herido bajo su mano, también fue un completo desastre según su libro. Los faunos que habían trabajado para el grupo Schne seguían recibiendo una compensación por sus servicios, algo que no todas las corporaciones podían reclamar. Con el despido de todos los faunos del grupo Schne, el mayor distribuidor de polvo y empresa matriz de muchas otras empresas más pequeñas que operaban en Remnant, prácticamente de la noche a la mañana una gran población de faunos había perdido sus cheques de pago. Fue un golpe enorme para cualquier familia, pero cuando se extendió tanto, causó más daño que bien a los objetivos del colmillo blanco. Su intención inicial era que tuvieran más poder de negociación cuando los representantes de Faunus hablaran con sus empleadores Schne, pero tomaron la drástica medida de simplemente eliminarlos del panorama sin previo aviso ni consulta. El grupo Schne sufrió mucho, pero con el tiempo se recuperaron. Y lo peor de todo es que no les concedieron ninguno de los derechos laborales que les correspondían. Los despidieron como basura y les dieron una indemnización de unos meses por la rescisión del contrato. Algunas familias de Faunus ni siquiera recibieron eso. Eso ya sería bastante malo, pero con el historial de despido y la influencia del grupo Schne, se había vuelto extremadamente difícil para los faunos ahora desempleados encontrar un nuevo empleo. El resultado, no fue agradable, las familias murieron de hambre y algunos casos murieron debido al hambre y la desesperación en la que se encontraban. La situación se había vuelto tan mala que muchos faunos tuvieron que recurrir al robo y al hurto solo para sobrevivir y mantener a sus familias a flote. Los Schne se vengaron, y no fue un espectáculo agradable. Recién el año pasado comenzaron a aceptar a Faunus nuevamente en sus empleos, pero en términos mucho menos favorables, incluso se podría decir opresivos, pero la mayoría de las familias Faunus no tuvieron otra opción y aceptaron las condiciones para mantenerse con vida. Fue un desastre absoluto debido al colmillo blanco, y la peor parte fue como todos los demás comenzaron a elogiar a los Schne por darles empleo nuevamente, por malo que fuera, mientras que el colmillo blanco continuó atacando a los Schne. Ni siquiera sabían que los guardias que empleaban, los mismos guardias que probablemente resultaron heridos o murieron tratando de proteger el polvo, eran sus compañeros faunos. O si lo sabían, pensaban que eran simpatizantes de los humanos. Kiritsugu sabía todo esto, ya que se había ido disgustado en el momento en que se declararon los primeros ataques contra los Schne y había observado en las sombras con aún más desesperación cómo sus ataques solo habían aumentado con más ferocidad cuando no había ninguna razón para hacerlo. Desatar un derramamiento de sangre sobre Schne sin ningún orden ni razón. No era de extrañar que se opusieran, y esta chica, la Schne frente a él, estaba visiblemente esperando una excusa para matarlo en ese momento. Se sabía que los miembros de Schne eran fríos y calculadores, al igual que su cabello blanco, y esta chica tenía todo eso y más. Estaba enojada, furiosa, pero aún así pudo mantener su aplomo y temperamento hasta el momento en que Kiritsugu se convirtió en una amenaza para ella. Tu nombre, me dijeron que es Emiya Kiritsugu. La chica, que no era una mujer, habló en voz baja mientras caminaba hacia él mientras observaba sus movimientos con cautela. No tenía dudas de que podría matarla fácilmente, pero su confianza era lo que lo hacía dudar. ¿Por qué venía tan voluntariamente y por qué no lo atacaba de inmediato? No era un pacifista, pero era un cazador y había matado por menos. De hecho, ¿por qué Black y Shirou la trajeron aquí en primer lugar para reunirse con él? Incluso el sinvergüenza Sun Wukong parecía cauteloso y sumiso, sin duda por el aura escalofriante de la chica, la mujer frente a él. Sí, ya veo. Vine aquí buscando respuestas. Si pudieras, la niña se mordió el labio, no por nerviosismo, no, era por frustración y cuando levantó la vista, la máscara que había estado usando, que había ocultado toda la ira, el dolor, la pérdida y el sufrimiento, todo salió corriendo por un momento tan rápido que él la habría pasado por alto si no la hubiera estado buscando.
Si tú pudieras, ella volvió a insistir, con un poco de fuerza, y Kiritsugu notó con cierta alarma que se estaban formando pequeños sigilos en su cuerpo, un acto que alarmó a Blake antes de que Shirou la apartara. Que mi ahijado la dejara a merced de un humano, diría que este podría ser otro ejemplo de que Shirou es un clon del mismo palo, pero en realidad era la verdad. Qué apropiado. Por favor, eso sí que fue una sorpresa, y Kiritsugu se armó de valor mientras observaba a Weiss con atención. Los usuarios de glifos y sigilos como parte de su apariencia eran impredecibles, ya que sus manifestaciones nunca eran las mismas, sino siempre de la misma manera. Se podría argumentar que era una rama de la apariencia que cualquiera podía aprender, pero nadie les había dedicado mucho estudio. Estoy buscando la verdad. Esa noche, deseo preguntarte. ¿Fuiste tú quien mató a mi tía y a mi tío y dejó que su mansión ardiera? Kiritsugu parecía estar considerando su respuesta mientras en su mente buscaba profundamente un recuerdo que pudiera ayudar con la información que la chica frente a ella quería de él. No habría respondido a esta pregunta en circunstancias normales, pero las miradas desesperadas que su hija adoptiva le lanzaba significaban que no tenía más opción que responderla. Sin embargo, que un Shine le dijera por favor a un fauno, especialmente a uno de la familia principal, fue divertido. Si hubiera grabado un vídeo de eso, ¿habría valido su peso en oro? Entonces recordó el incidente de esa noche, el incendio, los gritos, el fracaso y el dolor de llegar demasiado tarde le hicieron inhalar antes de frotarse los ojos con la mano. ¿Realmente desea saberlo? Sí, lo sé. Independientemente de lo que haya sucedido, deseo saber la verdad. Entonces, al menos dime tu nombre, Shine. Kiritsugu enderezó la espalda mientras miraba a Shine, quien parecía sorprendido por la solicitud. Mi nombre es Weiss Shine, la heredera del grupo Shine. ¿Puedo preguntar por qué desea saber quién soy? Kiritsugu no habló, sus ojos la miraban como si buscara algo más allá de ese rostro controlado pero enojado, algo que le recordara lo que sucedió ese día. Quería saber, necesitaba saber. Así puedo disculparme. Kiritsugu suspiró mientras miraba hacia otro lado, el primero en romper el contacto visual con los dos, mientras deseaba que ella tuviera un cigarrillo en ese momento. Por uno de mis mayores fracasos hasta ahora, capítulo 26. Kiritsugu le contó a Weiss y a todos los que estaban reunidos lo que sucedió esa noche, hace unos 5 años, después de que el Colmillo Blanco comenzó a aplicar presión sobre el grupo Shine con su milicia y fuerza. Los faunos no eran los más numerosos, pero aún así eran físicamente más fuertes y poseían mejores sentidos que el humano promedio. Eran más que capaces de ser una amenaza para los humanos. Es más, Kiritsugu estaba enloquecido por la culpa al decir que había entrenado a muchos de los miembros de alto rango del Colmillo Blanco en el arte del combate para que pudieran defenderse, y lo habían torcido para ejercer la violencia. Kiritsugu no era alguien que rehuyera la violencia, pero sí era alguien que no aprobaba la violencia innecesaria cuando se podía evitar. Si no iba a salvar vidas, no había razón para que él participara en la danza de la muerte. Había enseñado a los miembros de Colmillo Blanco su arte y habilidad para que se protegieran. Había humanos que cazaban faunos por deporte. La mayoría de esos repugnantes individuos habían sido exterminados por él, muchos de ellos personalmente. Mientras sus crímenes fueron expuestos, la Asociación de Cazadores no tuvo más opción que reconocer y elogiar con tristeza a Kiritsugu por su trabajo. Los propios Colmillo Blanco habían aprovechado la presencia de Kiritsugu y le habían ofrecido una posición de liderazgo para ayudar a alentar a los fauno a convertirse en cazadores y cazadoras y aumentar su fuerza e influencia en general. No era raro ver a miembros del Colmillo Blanco convertirse en cazadores y cazadoras como una demostración de fuerza. Incluso si los humanos eran abrumadores en número, Kiritsugu demostró que Faunus podía ir contra la corriente, ya que había acumulado una de las mayores recompensas en unos pocos años tras unirse a la asociación debido a sus misiones casi suicidas y su tasa de éxito ejemplar en áreas profundamente infestadas de Grimm. Después de todo, era uno de los mejores cazadores.
Hasta que el Colmillo Blanco organizó su primer secuestro de las tiendas de Stschneedust, su reputación y su nombre dentro del Colmillo Blanco se volvieron en su contra y la organización lo incluyó en la lista negra por su asociación con el Colmillo Blanco. Pero nada de eso tenía que ver con lo que pasó esa fatídica noche, no. Uno tenía que saber de los ideales de Kiritsugu, los mismos que le habían hecho tan difícil hacer exactamente lo que tenía que hacer esa noche. Mi deseo es salvar a la gente. Mi fuerza está destinada a ser utilizada para salvar a la gente, sin importar si la persona es humana o fauno, la salvaré. Este fue mi deseo y uno de mis votos cuando me convertí en cazador. Kiritsugu respondió suavemente a todos los que estaban reunidos y el único individuo que no parecía asombrado, o al menos sorprendido, fue su ahijado, quien simplemente asintió con la cabeza como si esperara eso. De alguna manera, eso lo irritó muchísimo. Y esa noche mis votos fueron puestos a prueba, el Colmillo Blanco decidió intentar asesinar a los miembros superiores de la junta directiva del grupo Stschne. Black estaba consciente de cómo todo el cuerpo de Weiss se puso rígido y debe haberle costado un gran esfuerzo mantener la calma mientras Kiritsugu le contaba su historia a Weiss. Yo ya había dejado el Colmillo Blanco para entonces, pero ellos se acercaron a mí en busca de ayuda con respecto a esa misión, una misión en la que me negué a participar. Su plan era acercarse directamente a los ancianos de la familia Stschne para llegar a mejores términos con respecto a sus contratos de trabajo con los fauno. Creo que enviaron una misiva a los Stschne con anticipación y ofrecieron la cooperación de alrededor de 10.000 miembros del Colmillo Blanco con el grupo Stschne si aceptaban sus términos. Kiritsugu se detuvo por un momento, estudió las expresiones de los demás, esperando alguna pregunta hasta que Weiss le hizo un gesto para que continuara. La heredera estaba callada, demasiado callada en realidad para que él creyera que estaba tomando la verdad tan a la ligera. Ella era como un volcán ahora, lista para explotar y si no fuera por sus gestos para continuar, él habría pedido un descanso para que ella absorbiera su historia, así como los orígenes del Colmillo Blanco. Sin duda, Black les habría contado su comprensión de los eventos, pero al final ella solo había sido un peón. Un peón muy fuerte. Kiritsugu había estado vigilando a su hija adoptiva y ella había demostrado ser un activo increíble en el combate para el Colmillo Blanco antes de que se fuera. Sin embargo, aunque la oferta parecía tentadora, el Colmillo Blanco nunca tuvo 10.000 miembros bajo su protección. Apenas pudimos reunir 5.000 en el punto álgido de nuestras fuerzas, era un engaño terrible. No había forma de que el Colmillo Blanco pudiera cumplir con su parte del trato, y creo que los propios Stschne lo sabían. Kiritsugu se giró para mirar a Black, quien parecía confundido ante la repentina atención de su padre hacia ella. El Colmillo Blanco todavía depende de la antigua red y de los códigos para comunicarse con los distintos equipos. ¿Y dentro de la propia sede de la base? ¿Cambiaron el código? ¿O han estado usando el mismo código todo este tiempo? Kiritsugu preguntó pacientemente y cuando Black recitó el código para que escuchara, el fauno mayor se pasó una mano por el cabello y dio un suspiro frustrado. Este código ha sido comprometido por los Stschne durante años, no puedo creer que todavía lo estuvieran usando incluso antes de que te fueras, o podrían haberlo hecho a propósito. No importa, lo que importa es lo que pasó. Todos sabíamos que el trato no se llevaría a cabo. Si hubiera sido la antigua gerencia, bajo su liderazgo, nuestros términos habrían sido más que razonables de aceptar. Pero él, Kiritsugu emitió un gruñido que parecía más propio de su naturaleza de lobo fauno, era a la vez peligroso y enojado, lo que hablaba a las claras de las feroces emociones que tenía con respecto a la persona a la que se refería. Solo Black sabía quién era esa persona, o realmente lo sabía. El actual líder del Colmillo Blanco era un enigmático y violento, pero aún así un líder popular debido a sus acciones para restaurar la gloria del Colmillo Blanco. Black había olvidado corregir a Kiritsugu antes. En la última capacidad que había dejado hace aproximadamente medio año, el Colmillo Blanco operaba con alrededor de 15.000 miembros. El problema era que la mayoría de ellos eran faunos sin hogar que habían sido expulsados de sus hogares, niños o ancianos.
Había unos pocos valiosos que podían proteger a los miembros del colmillo blanco o capaces de proporcionarles comida. Entonces se estaban desesperando, y siendo uno de esos individuos desesperados, Blake sabía los riesgos que estaban dispuestos a correr para asegurar su supervivencia. Y si lo fueran aún más, estarían dispuestos a hacer cosas aún más temerarias. Blake creyó a su padre cuando le dijo que su plan era simplemente atroz y que nunca podría aceptarlo. Independientemente de si las negociaciones iban a tener éxito o no, ordenó que los miembros de la junta directiva de los Stschne fueran capturados o asesinados para obligar a la familia a ceder el control del grupo a los miembros más jóvenes y más fácilmente intimidados de los Stschne. Honestamente, no tengo idea de cómo los Stschne permitieron que esta reunión se llevara a cabo, deben haber sabido acerca de sus intenciones, y, sin embargo, aceptaron reunirse. Kiritsugu hizo una pausa nuevamente para mirar a Weiss antes de hacerle una pregunta. ¿Sabías de la reunión, Weiss Stschne? Supongo que tenías unos 10 años cuando ocurrió este incidente. No, a esa edad no me habrían dado el título de heredera. Por lo tanto, no me habrían informado de que se había celebrado una reunión de ese tipo, y mucho menos de las decisiones que se habrían tomado en ese momento. De hecho, no hay registros de ninguna reunión que se hubiera celebrado esa noche. Weiss eligió sus palabras con cuidado mientras miraba a Kiritsugu. Sus amigos le habían rogado que tuviera una visión abierta de la situación y ella lo estaba haciendo, estaba esforzándose mucho por hacer exactamente eso. Pero simplemente no había ninguna prueba de que Kiritsugu estuviera diciendo la verdad, además de lo obvio, no quiero parecer irrespetuoso, Weiss se mordió el labio con rabia por tener que mostrar tanto respeto por un individuo que podría haber asesinado a su familia, pero en su interior había una pequeña duda. ¿Qué pasaría si todas sus acusaciones contra este fauno en particular fueran erróneas? Así que tenía que ser educada. Después de todo, él era el cazador de faunos más respetado y famoso, al menos eso es lo que le habían dicho. Pero, si no puede aportar pruebas de que se haya celebrado la reunión, ni ninguna respuesta de mi familia de que hayan recibido tal solicitud, me temo que me resulta difícil creer sus palabras. Hubo un tenso silencio entre los dos que fue interrumpido por Ren dando una pequeña tos y añadiendo perezosamente. Habría sido demasiado fácil para cualquiera de los dos bandos destruir las pruebas de que eso sucedió, nadie querría tener vínculos con una organización terrorista, y para el colmillo blanco, tener ese tipo de pruebas significaría simplemente que están prácticamente admitiendo que fueron ellos quienes mataron a su familia. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que eso realmente suceda. Los argumentos de Ren tenían sentido y la heredera asintió con la cabeza en señal de reconocimiento, mientras que por dentro rechinaba los dientes con frustración. Así que ahora se basaban en posibilidades en lugar de hechos concretos. Bien, por ahora les seguiría el juego. Tengo que pedirle que cumpla sus palabras. Señor Kiritsugu, si me está mintiendo, Weiss advirtió a Kiritsugu, quien no parecía demasiado afectado o impresionado mientras asentía en reconocimiento antes de continuar su historia de esa fatídica noche. Lo entiendo, y que me hayas escuchado durante tanto tiempo sin atacarme, es una señal de confianza y de tu deseo de encontrar la verdad de esa noche, y la verdad era simple. Fallé esa noche. Yo estaba allí esa noche, sí, también estaba allí en la habitación en llamas donde tu familia yacía asesinada, sí, y fui yo quien te sacó de la habitación. Weiss interrumpió repentinamente al final del discurso de Kiritsugu y el fauno le dirigió una mirada que mostraba confusión. No me sacaste del fuego, me dejaste morir. Weiss levantó la voz enojada hacia Kiritsugu solo para que el fauno la mirara con total sorpresa. Imposible, te saqué yo mismo de esa habitación en llamas. El comedor estaba a punto de derrumbarse, fue todo lo que pude hacer para sacarte esa noche. Kiritsugu explicó pacientemente mientras Weiss solo sacudía la cabeza, había algo diferente en la historia que ella recordaba. Recordaba estar en la habitación, en una esquina, atada e indefensa mientras alguien estaba allí, estaba segura de que era Kiritsugu, pero ahora, no estaba tan segura. Su figura se tambaleaba en el calor de las llamas junto con los cuerpos de su familia que yacían frente a él.
Era su culpa, Weiss había estado tan segura de eso, y ahora, él decía que no. No había forma de que ella lo creyera. No lo puedo creer. Te vi, estabas allí con los cuerpos de mi familia enfriándose. Estaba atada y amordazada, pero lo recuerdo. No sé quién me hizo eso, pero alguien lo hizo. Recuerdo bien esa noche, el fuego, el calor, y tu figura, de pie junto a mi familia. Tú, asesino. Weiss le gritó y por primera vez perdió el control de sus emociones y corrió hacia él para agarrarlo por el cuello y sacudirlo. Asesino. Mentiroso. Me dejaste morir allí. Dijiste que no tenías la culpa, así que, déjame ir. Fueron Black y Shirou quienes alejaron a Weiss de Kiritsugu, los dos luchaban por sacar sus dedos del collar mientras el cazador de fauno parecía perturbado y confundido por lo que Weiss estaba diciendo. Lo que ella dijo no coincidía con lo que él sabía de lo que había sucedido esa noche. Había algo que faltaba aquí, pero hasta que ella se calmara para repasar la secuencia de eventos con él no estaba seguro de qué imágenes se estaba perdiendo. En realidad no hubo un ataque a la mansión Schne, simplemente no fue posible ya que los negociadores del Colmillo Blanco fueron invitados a la mansión por los propios Schne. Habían acordado dejar entrar a sus asesinos a su casa, ¿eran los Schne tan arrogantes? O tal vez tenían otros planes en mente al invitarlos a su casa esa noche. Kiritsugu no lo sabía, estaba preocupado por la reunión, disgustado por el grado en que habían caído y quería evitar el derramamiento de sangre que estaba destinado a suceder. No sé qué pasó esa noche, llegué demasiado tarde para interferir en lo que sé que sucedería. Los negociadores que fueron enviados a los Schne, los habrían matado a todos. No solo sería un golpe terrible para los Schne, ese no es el alcance del impacto que tendría en Remnant. Habría cambiado toda la relación entre los faunos y los humanos para siempre. Kiritsugu respondió con calma mientras observaba a la heredera Schne siendo sujetada por Shirou y Blake, ella había estado controlando muy bien sus emociones hasta este arrebato. Sin embargo, considerando lo que acababa de decirle, no podía culparla. Incluso él mismo estaba confundido, sería mejor que pusiera todas sus cartas sobre la mesa. Si los faunos asesinaran a líderes humanos tan prominentes como los del grupo Schne, significaría una guerra, no había duda al respecto. No sé si ese era el propósito del Colmillo Blanco, pero al menos haría retroceder toda la relación entre humanos y faunos unos cientos de años, durante los eventos de la Gran Guerra. Los faunos y los humanos siempre tuvieron una relación incómoda desde el momento en que nacieron los faunos. Siempre se ha discutido cómo llegamos a existir, pero es cierto que prosperamos cuando no deberíamos haberlo hecho, y luchamos duro para ser reconocidos por los humanos. El triste hecho es que los humanos, a pesar de toda su inteligencia, tienen la culpa de su orgullo por no vernos al menos como sus iguales. Saben que cualquier fauno que haya entrenado y estudiado tan duro como cualquier humano sería mejor, aunque solo sea por el talento físico y natural que tendría un fauno en comparación con un humano. Somos la raza superior, de eso no hay duda. Kiritsugu hizo una pausa, se estaba saliendo del tema y era un tema delicado que no le gustaba abordar. Por mucho que amara la justicia y estuviera impulsado por el instinto de salvar, también era cierto que había sido objeto de mucha discusión y debate debido a su posición, fuerza y actos de heroísmo. A los humanos nunca les gustó la idea de que un fauno los venciera o dominara en un área que se suponía que era su campo para mostrar su fuerza. Era un insulto para ellos que Kiritsugu, un fauno, pudiera hacer lo que los cazadores humanos no podían. Quizás fue por eso que insistieron en llamarlo Cerbero, el perro guardián de Hades cuando escucharon que el fauno eligió llamarlo Fenrir, el lobo que estaba destinado a matar a un dios. En cierto modo, Kiritsugu fue el estandarte principal en demostrar que los faunos eran mejores, más fuertes y no merecían ser alienados, especialmente porque no querían hacer daño y estaban dispuestos a trabajar con los humanos. Kiritsugu había acogido con agrado esa imagen, había ayudado enormemente al Colmillo Blanco hasta que la derribaron con sus propios esfuerzos. Tenía una opción.
defender a su propia gente, los Fauno, e intentar impedir los planes del Colmillo Blanco o ignorar lo que estaba a punto de sucederle a los Schnee en su propia residencia y permitir la masacre indefensa de los inocentes. Sin duda, eso conduciría a un derramamiento de sangre para ambos bandos cuando todo se degenerara debido a ese acto de locura del Colmillo Blanco. Independientemente del resultado de ese conflicto, cientos, si no miles, morirían a causa de sus acciones. Y aunque no había sangre en sus manos, Kiritsugu no la toleraría ni la aceptaría. La alternativa era matar a los asesinos Faunus, poniéndose en peligro para eliminar a aquellos que eran sus aliados, un acto que mostraría debilidad frente al grupo Schnee. Demostrar que el Colmillo Blanco se ha dividido, fracturado y tiene disidentes entre sus filas solo fortalecería la confianza de los Schnee para lidiar con el Colmillo Blanco, potencialmente llevando al único símbolo de esperanza y resistencia para los Faunus a derrumbarse. Pero podría reconstruirse. Si estuviera dispuesto a adoptar una postura más firme y a tomar el control del Colmillo Blanco, podría funcionar. Sin embargo, Kiritsugu no era alguien capaz de liderar, ni tampoco alguien que pudiera inspirar a otros. Cumplía con su trabajo de acuerdo a sus ideales, su deseo de proteger y eso era todo lo que era. Dar esperanza, fuerza y dirección a las personas. Ese era su trabajo. Pero consideró seriamente ambas opciones, antes de decidir que solo había una respuesta para este dilema. Tendría que dejar que sus semejantes sufrieran, tal como había visto sufrir a todo y a todos los que amaba por esta promesa e ideal suyo. Él ya había recorrido ese camino antes, y decidió tomar ese mismo camino ese fatídico día también, tal como lo seguiría haciendo hasta el final. Decidí entonces intervenir en esa reunión, había que detenerla, pero me retrasaron aquellos a quienes una vez llamé mis aliados. Me estaban esperando y su resistencia fue suficiente para que incendiaran la mansión. Kiritsugu miró hacia un lado ligeramente cuando escuchó a Blake jadear. Su hija adoptiva sin duda estaba encontrando difícil aceptar que él pudiera matar a sus semejantes, pero eso no debería sorprender. Él tuvo que derrotar a cazadores rebeldes antes, y al igual que los humanos, los faunos no estaban tan unidos como uno podría pensar que podrían estar. Entre los faunos había asesinos, violadores y villanos entre toda la gente buena y simple que quiere una vida normal. Kiritsugu no tenía reparos en matar a sus parientes si hacían algo malo, y esa noche estaban actuando como catalizador de un potencial genocidio. Entré en la mansión para intentar salvar a todo el que pudiera. Los Schnee, por muy destrozados que estuvieran tras el ataque, seguían siendo una familia poderosa. Si tan solo una persona se salvaba de este desastre, aún podría recuperarse. Por supuesto, también me resigné a que me consideraran un villano en el momento en que entré en la mansión. Sin duda, los faunos fueron los que iniciaron el ataque. Los supervivientes humanos asumirían que yo era el agresor. De repente, Kiritsugu se quedó en silencio al recordar algo importante, algo que no consideraban muy importante esa noche. No se había topado con ninguna agresión en absoluto. Los humanos y el personal de servicio estaban en pánico, pero ninguno de ellos parecía encontrarlo o registrarlo como una amenaza. No era, bueno, era extraño, eso era. Kiritsugu levantó la vista y vio que Wei seguía mirándolo fijamente. Blake estaba pálido como una hoja de papel, pero seguía escuchando la historia. Los otros tres, Shirou, Ren y San Wukong, simplemente miraban con paciencia. Sabían del conflicto y de cómo se perdían vidas. Bueno, no eran ingenuos. Roman Torchwick no iba a ser arrestado. Sería ejecutado por sus crímenes y el peligro potencial que representaba para el mundo, tanto para los humanos como para los faunos. Salvé a varias personas del vestíbulo principal durante el incendio de esa noche, todos eran humanos. Uno de ellos, estoy seguro, eras tú, Schnee, y te rescaté del incendio inconsciente, atado y amordazado, en la esquina de la habitación. Kiritsugu miró a Weiss pero no esperó su respuesta mientras continuaba. Fue todo lo que pude hacer para sacar a los sobrevivientes de la mansión y ponerlos fuera de peligro, pero el último lugar que revisé fue donde comenzó el incendio en primer lugar. Fue en el comedor donde tuvo lugar la reunión. Realmente no fue una sorpresa, todos estaban muertos.
No hubo sobrevivientes del incendio, solo cuerpos, de humanos y de faunos. Consideré sacarlos después de ti, pero el lugar se estaba volviendo más peligroso a cada momento. No fue posible que nadie se quedara allí por mucho tiempo después de que te saqué, así que dime, Weishitsune, ¿realmente fui yo a quien viste esa noche en esa habitación? Kiritsugu hizo una breve pausa antes de hacerle la pregunta y continuó el interrogatorio con una mirada dura. En el comedor no quedaba nadie que pudiera estar con vida, corría peligro de derrumbarse por el calor del incendio, tenía que irme antes de que fuera demasiado peligroso. ¿Por qué dijiste que fui yo a quien viste esa noche? Weishitsune se enfrentó a una imposibilidad que no podía, por más que lo intentara, comprender lo que estaba escuchando. Este hombre, un fauno, le había salvado la vida. Por su comprensión y su reputación, Weiss podía creerlo fácilmente. Era conocido como un asesino despiadado, pero solo mataba a quienes lastimaban o causaban daño a otros, y tenía una inclinación por salvar a las personas en peligro sin importar su raza. Podría haberla salvado, era posible, la habría perdonado ya que no podría haber hecho daño a los demás dada la condición en la que se encontraba, era posible. Pero decir que no podía estar en el comedor cuando se produjo el incendio era, esperar, allí estaba, la discrepancia que había entre su historia y la de Kiritsugu, dijiste que solo entraste al comedor cuando el incendio ya estaba ardiendo, pero yo, te vi, cuando el incendio apenas estaba comenzando, allí estaba, una diferencia. Algo no cuadraba, algo no iba bien y, por lo que parecía, era ella la que se había equivocado. No, no podía ser ella. Tenía que ser él el que se había equivocado, no ella. Hay muchos cadáveres que darían testimonio de que digo la verdad. Llegué después de que el fuego se descontrolara, en cuanto a quien te ató, creo que él o ella murió hace mucho tiempo. Kiritsugu respondió con calma mientras consideraba las implicaciones de lo que había sucedido. Alguien había estado allí antes que él, haciéndose pasar por él y tratando de matar al heredero de la familia Tsune. Sin embargo, eso no tenía sentido. ¿Por qué se arriesgarían a que una heredera potencial estuviera en las inmediaciones de un lugar donde podría producirse un ataque? Su heredera era alguien que algún día iba a liderar el grupo. Una inversión de tiempo, educación y formación que el dinero no puede comprar. Ella era el futuro, ¿por qué no la enviaban lejos? Tal vez fue como ella dijo, no quería estar allí, pero la secuestraron y la llevaron allí. Si es así, ¿quién? ¿El colmillo blanco? Si el colmillo blanco la tenía, no habría nada que impidiera que los Tsune acabaran con el colmillo blanco en su persecución de su heredera. Pero ¿y si toda la operación era solo una tapadera para atacar y capturar a la heredera Weiss? Si ese fuera el caso, tendría sentido que todavía quisieran asistir a la reunión, aunque solo fuera para servir como distracción. Habían conseguido a la heredera Tsune como habían planeado, la tenían en sus garras y, sin embargo, la dejaron por muerta. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando la descubrió en esa habitación en ese estado. Pero se había distraído con demasiados pensamientos, tantas implicaciones y las futuras acciones que tendría que tomar para minimizar el daño. Si lo hubiera planeado y ejecutado una sola persona, evitaría que el colmillo blanco fuera aplastado por las fuerzas humanas mucho más fuertes y numéricamente superiores. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? Weiss habló de repente y Kiritsugu salió de sus pensamientos para mirarla con cautela por un momento antes de responder. No necesitas una razón para salvar a la gente. Kiritsugu notó que Shirou lo miraba y le dedicaba una sonrisa torcida que podía interpretar como orgullo. ¿Por qué estaba orgulloso de él de repente? Sin duda, Tsune me echó la culpa del incidente a mí y al colmillo blanco. Me vi obligado a marcharme cuando el resto de su personal apareció en escena y me acusó de iniciar el incendio y matar a todos. Era casi oficial que yo era el que dirigió al colmillo blanco en ese ataque sin siquiera permitirme hacer una declaración. Así que me fui y corté todas las conexiones con el colmillo blanco después de eso para cargar con la culpa. Kiritsugu miró impasible a Weiss antes de preguntarle a la heredera. Esa es la verdad, de mi boca como lo pediste, ahora, ¿qué vas a hacer?
A Kiritsugu le quedaban muchas cosas por hacer, una de ellas era cazar a Roman Torchwick, otra deshacerse del líder actual de los Colmillos Blancos, pero lo más importante era que quería seguir con su sueño de toda la vida de garantizar la igualdad entre los faunos y los humanos en lugar de enfrentarse entre sí. Quería salvar y este era un esfuerzo que conduciría a más paz y salvaría más vidas, si los humanos simplemente cedieran en su posición. Shirou podía percibir el malentendido y la falta de información de ambos extremos de las historias de Weiss y Kiritsugu. Weiss estaba convencida de que Kiritsugu fue quien la dejó por muerta en el fuego después de matar a su familia. Sin embargo, si ese era el caso, ¿por qué no recordaba que la habían secuestrado o atado como decía? Ese era un punto en el que las historias de los dos coincidían y concordaban entre sí. Entonces tenía que ser la verdad. Entonces, ¿por qué nunca mencionó lo que había sucedido antes? Weiss no podía recordar o no podía decir qué había sucedido antes del incidente. En cuanto a Kiritsugu, por mucho que Shirou confiara en él, esperaba que lo conociera. Pero la mayor parte de la historia solo podía ser verificada por él mismo. Cualquier posibilidad de que intentaran siquiera encontrar la verdad quedaría sepultada por los años que habían pasado y las conexiones que no tenían, es decir, con el Colmillo Blanco. Era una historia plausible y más que creíble, además Shirou creía que su padre estaba diciendo la verdad. Sacrificar a sus propios aliados por el bien mayor era definitivamente un rasgo de Kiritsugu, incluso si Black no estaba de acuerdo con eso. Shirou tenía dudas sobre la actitud tan abierta de Kiritsugu con respecto a lo que había hecho. En primer lugar, le aliviaba que su padre nunca cambiara. Todos necesitaban un héroe de la justicia de vez en cuando, y Kiritsugu definitivamente era uno de ellos. En segundo lugar, tal vez eso sería una llamada de atención para Blake. Ella era parte de una rebelión que luchaba contra otro grupo de individuos que no dudarían en deshacerse de ella, sin mencionar que era la hija adoptiva de uno de los terroristas más conocidos del mundo. Para ser honesto, Shirou estaba sorprendido de que Kiritsugu pudiera recorrer la ciudad sin que nadie lo reconociera. Tal vez lo reconocieran, pero había otros registros que mostraban que todavía patrullaba las áreas que solía frecuentar. Traía recompensas por los criminales más empedernidos y seguía siendo uno de los cazadores más famosos y hábiles a pesar de su reputación. Debe ser una mezcla de su habilidad, fama y hazañas lo que hizo que a la gente le resultara difícil denunciarlo. Shirou estaba seguro de que aquellos a los que mataba no estarían de acuerdo y les hubiera encantado verlo arrestado. No hay duda de que se han hecho intentos que solo han fracasado, lo que los ha llevado a esta situación actual. Él, personalmente, creía en Kiritsugu. Weiss simplemente estaba dejando demasiados huecos en su propia historia, lagunas que necesitaban ser rectificadas. ¿También estaba escondiendo algo? Después de todo, todos tenemos secretos. Ilumínanos, Schne, sobre lo que pasó esa noche. Admito que nadie puede verificar mi historia, pero estoy seguro de que podemos verificar la tuya. Cuéntanos tu versión de los hechos. Kiritsugu habló en voz baja, Weiss escuchó y después de un breve período de silencio, la heredera Schne soltó un débil sollozo mientras intentaba una vez más liberarse del agarre de sus dos amigos. Yo estaba allí, ellos querían que yo estuviera allí, mi padre me pidió que viniera, pero entonces, lo siguiente que supe fue que tú estabas allí. Tú provocaste el incendio y mataste a todos. A los faunos, a mi familia, a todos, así que ¿por qué? ¿Por qué? Weiss sollozó débilmente mientras toda la fuerza la abandonaba. Fue un desastre absoluto tanto para la heredera como para Kiritsugu. Terminaron teniendo más preguntas que respuestas. Va a ser una noche larga. Ren suspiró y Shirou estuvo de acuerdo, una noche muy larga en verdad.